Revisando un poco el tema de hoy es muy interesante porque la pregunta fue muy clara. Era, ¿cuáles son las posibles interacciones que puede haber de los aceites esenciales con los medicamentos que actualmente conocemos y que digamos que durante los últimos 80 años en la vida de los seres humanos han sido los medicamentos que han manejado los problemas de la salud? Me encontré con un informe muy interesante. Dice, en los últimos años el consumo de plantas medicinales ha experimentado un notable incremento en la sociedad. Esto es una tendencia. Los seres humanos cada día estamos tratando de buscar más y más diferentes de alternativas para cuidarnos la salud. ¿Por qué? Porque de una u otra manera y en la medida en que hemos venido desarrollando tanta enfermedad y en donde también de alguna forma nos hemos venido sintiendo tan impotentes en el sentido general de poder controlar todos los síntomas y todos los procesos que van desarrollando las enfermedades en la medida que transcurren en las vidas de los seres humanos, pues de una u otra manera en las diferentes sociedades. Hemos recurrido o hemos echado mano de los productos naturales, de las plantas, de las hierbas, de los aceites esenciales, de las diferentes alternativas terapéuticas que hay. ¿Por qué ocurre eso? Parte de la respuesta es por el descontento general que existe entre la sociedad ante todas las cosas que hoy en día nos proponen los sistemas de salud. Si bien es cierto, cada uno de los países en donde nosotros vivimos, llámese México, llámese Argentina, llámese Colombia, llámese aquí en los Estados Unidos, tenemos gran cantidad de problemas y situaciones con el sistema de salud que actualmente nos gobierna. De otra manera, nos damos cuenta de que de alguna forma somos impotentes cuando nos tenemos que enfrentar a las enfermedades. Es triste ver la cara que tenemos los pacientes cuando nos dan un diagnóstico y nos dicen, oiga, su diagnóstico es diabetes mellitus y no tiene cura y es una enfermedad mortal. Es triste encontrarse uno, enfrentarse con un diagnóstico tan grave como cáncer y que nos digan, bueno, hay chances, hay probabilidades, sus opciones es la quimioterapia y la radioterapia y no más, y se acabó. O si nos hablan de enfermedades autoinmunes y nos dicen, mire, su enfermedad es de alguna manera su propio sistema de defensa lo está atacando y no tiene más opción que simplemente vivir con esa enfermedad y poco a poco ir deteriorando su salud y su calidad de vida hasta el punto en que se muera. Todos esos tipos de procesos son graves, más graves aún cuando nosotros nos damos cuenta de que hoy por hoy más del 60% de las enfermedades que padecemos los seres humanos tienen estas características. Son incurables, son autoinmunes y que de alguna manera nosotros no tenemos la solución ni tenemos tampoco las respuestas a este tipo de procesos. En la otra mano, tenemos también que pensar qué es lo que hemos hecho nosotros los seres humanos con el tema de la salud. Qué es lo que nosotros los seres humanos como seres humanos estamos pensando y de qué manera estamos nosotros abordando toda esta cantidad de problemas de la salud. Eh, Esto, todo lo que ha hecho es que en algunos casos ha demostrado la eficacia de las hierbas y de los productos naturales en muchas de las patologías. Y aparte de eso, se ha podido cambiar la percepción errónea en cuanto a la iniquidad de las plantas o de los productos naturales. Eso también ha cambiado. Hace 30 o 40 años, yo recuerdo, algunos médicos que en esa época comenzaban a trabajar con todos estos productos naturales, con homeopatía, con medicina botánica, con productos fitoterapéuticos, etcétera, etcétera, hierbas, suplementos, a veces eran tildados de charlatanes porque aparentemente decían de que esos productos no eran completamente inocuos, que eso no tenía, no hacían nada en el cuerpo, que no generaban ningún efecto, ni bueno ni malo. Más sin embargo, le quitaban toda la capacidad de
veracidad que pudieran tener esos productos en el manejo de problemas graves de salud y de problemas serios de salud. Todos esos conceptos se han venido cambiando y han venido transformándose en los últimos 30 años. Lo que hemos visto es que las respuestas que tenemos hoy en día las podemos verificar gracias a los métodos de laboratorio, que son válidos tanto para los medicamentos como también para los suplementos, para los productos naturales, para las hierbas, para los aceites esenciales, etcétera. Estos productos han demostrado fehacientemente en estudios in vivo e in vitro de que los productos naturales son tan efectivos y son tan eficaces como muchos de los medicamentos que actualmente nosotros encontramos dentro de la práctica médica en la farmacéutica. Entonces, de una manera u otra, esto nos da a entender la importancia que tiene toda esta cantidad de productos. Ahora, así como es importante que ellos hoy en día se pueden evaluar, se pueden estudiar, se pueden hacer seguimientos epidemiológicos, al mismo tiempo, también es muy importante de que nosotros estamos pudiendo comenzar a mantener toda esa cantidad de data estadística y de alguna manera podemos tener un método de comprobación y de efectividad, de eficacia, de seguridad y de tolerancia a toda esta cantidad de productos. Han sido 30 años en donde la medicina en ese segmento, digámoslo así, ha evolucionado increíblemente. Afortunadamente, gracias a todo el desarrollo de la ciencia tecnológica, afortunadamente también al desarrollo de toda la ciencia de investigación, de seguimiento, de evaluación, de estadística, se ha podido coleccionar toda esa cantidad de data en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, aquí en los Estados Unidos, en América. Han habido muchísimas personas que han estado muy interesadas en evaluar y en escribir y llevar la estadística y el control serio de todo lo que se ha podido conseguir con este tipo de productos, específicamente productos naturales, productos derivados directamente de las plantas. Entendemos por productos naturales, es importante hacer la aclaración de que los productos naturales son productos que no han sido transformados bioquímicamente. ¿Qué quiere decir esto? La gran mayoría de los productos con los que elaboramos fármacos, medicamentos o productos para el cuidado de la salud de los seres humanos, el 98% de esos productos los estamos trayendo directamente de la tierra, de las plantas, de algunas especies animales, etcétera, etcétera. De esa manera pudiéramos decir que son productos 100% naturales y 100% puros y pudiéramos inclusive hasta decir que son productos orgánicos. Hasta ahí estamos bien. Una vez nosotros comenzamos a tomar el producto y lo ponemos en una forma farmacéutica, o sea, llámese tableta, llámese cápsula, llámese comprimido, llámese grajea, llámese inyectable, llámese loción, llámese crema, llámese jarabe, llámese elixir. Eso se llaman formas farmacéuticas. Alteramos la bioquímica de esos productos. Entonces, ¿por qué? Porque para poderlos meter dentro de estos diferentes tipos de presentaciones farmacéuticas, tenemos que utilizar estabilizadores, tenemos que utilizar una cantidad de productos que alteran de una u otra manera la parte química, orgánica, natural, idónea de cada uno de estos productos. Y es justamente con la gran mayoría de estos aditamentos con los cuales tenemos que lidiar como efectos secundarios, que si bien es cierto, digamos que no lo hicieron con sentimiento de culpabilidad, más sin embargo, tampoco nos avisaron de que podía tener esos efectos secundarios. Eso es importante. La revisión que vamos a ver el día de hoy es una revisión no únicamente acerca de aceites esenciales, porque sería de alguna manera muy egoísta y sería muy sesgado decirles a ustedes de que vamos a hacer una revisión únicamente de los aceites esenciales. Vamos a hablar de los componentes en general que encontramos en la naturaleza. Allí están incluidos muchos de los aceites esenciales, los componentes que hay dentro de los aceites esenciales.
terpenos, el benceno, etcétera, etcétera. Y entonces de esta manera vamos a ir pudiendo reconocer algunos de los aceites esenciales y aparte de eso también nos vamos a educar de alguna forma en algunos otros productos que también son muy comunes, que son productos naturales que encontramos ocasionalmente en el mercado y que pudieran de alguna manera interactuar con algunos de estos medicamentos. Ahora bien, hay que entender dos conceptos básicos. Uno, es de que si nosotros estamos dando un producto, un aceite esencial, por ejemplo, lavanda, que es calmante, que es tranquilizante, que es inductor del sueño, y al mismo tiempo la persona está tomando un producto para dormir, llámese Xanax o llámese alprazolam, llámese benzodiazepina, diazepam, Valium, lo que sea que quiera, pues lo que ocurre es que cuando usted suma el efecto que produce el medicamento más el efecto que tiene la lavanda, pues obviamente que hacen sinergia. Entonces, eso haría acción sinérgica. ¿Listos? Eso puede pasar, por ejemplo, en personas, no es tan grave, por ejemplo, cuando hay problemas del sueño, el hecho de que, bueno, la persona está tomando una cosa para inducir el sueño y nosotros le damos otro, un aceite esencial que ayuda a inducir el sueño, pues bueno, qué rico que se duerma de pronto unas 3 horas o 4 horas más de las que normalmente se hubiera podido dormir, como que tal vez no habría ningún problema. Pero hay otros casos en donde esa acción sinérgica pudiera tener alguna cosa en donde pudiéramos poner en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, una persona está tomando un medicamento para bajar la presión arterial y nosotros le damos un producto, un aceite esencial como el jazmín para ayudarle a bajar la presión arterial. Los dos productos, uno que es el producto químico, otro que es el aceite esencial de jazmín, van a trabajar los dos sinérgicamente, o sea que potencializan su energía para ayudar a bajar la presión arterial. Eso pudiera generar una hipotensión en las personas, ¿sí? No es frecuente que se presente, pero habría que tener en cuenta de que eso puede pasar. ¿Listos? Esa es una explicación que nos ayuda a entender, uno, la acción sinérgica que tienen algunos de los productos. Ahora, hay otro concepto que también es importante entenderlo y es acción antagónica. Antagónica quiere decir de que estoy dándole algo para que le quite el sueño y de pronto le doy algo para que le dé energía. Entonces, como que estoy creando un antagonismo. Entonces, él está tomando, la persona, por decir algo, está tomando un medicamento para inducir el sueño y nosotros le damos un producto para que lo mantenga despierto. Entonces, creamos una acción antagónica y entonces de esa manera los dos productos se rechazarían y digamos que finalmente el que pagaría los platos rotos, pues sería la persona que está enferma y tratando de dormirse, porque por un lado se está tomando medicamento, pero por otro lado le estamos dando algo que le mantiene activo su sistema nervioso y es estimulante y entonces no lo deja dormir. Entonces esa es una acción antagónica. Uno es el concepto de sinergia, otro es el concepto de antagonismo. El otro concepto que es importante entender es cuando se potencializan sinérgicamente, que No pudiera puedo, ser amar. también Estoy aquí. una redundancia un poco de lo que es la acción sinérgica. Eh, eh, Cuando nosotros podemos tener, por ejemplo, estar usando un antibiótico tipo ampicilina, penicilina, dicloxacilina, etcétera, y utilizamos un producto como un timol, un orégano, una melaleuca o uno de esos tipos de productos en donde nosotros también tenemos alguna clase de actividad antibacteriana con el producto natural. Entonces, en esa manera se suman, se genera sinergia y digamos que potencializaría el efecto antibiótico. Bueno, entonces de esa manera entendemos esos conceptos. Vamos, ahora sí vamos a empezar. Ya no les voy a hablar más carreta porque esto es importante poderlo entender. Dice, las plantas medicinales se comportan como verdaderos fármacos, ya que las sustancias químicas que las componen pueden tener actividad biológica en los seres humanos. Eso se ha comprobado científicamente mediante la espectrofotometría de masas, gases, mirar toda la cantidad de protocolos y de procedimientos que se tienen en laboratorios en donde hoy por hoy se analizan
todas y cada una de las materias primas de los productos, y en el caso de doTERRA, nosotros hacemos una gran cantidad de pruebas en pro de garantizar de la calidad, pero al mismo tiempo son pruebas que garantizan que los contenidos bioquímicos que contienen cada uno de los aceites esenciales estén íntegros. Por esta razón, la administración conjunta con fármacos convencionales puede producir variaciones en la magnitud de su efecto. Este tipo de interacciones, al igual que las producidas entre dos o más fármacos, pueden producirse por mecanismos farmacocinéticos, entendiendo que la farmacocinética es la forma como se mueven este tipo de productos dentro del organismo. Si afectan los procesos de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción, o la farmacodinámica si afectan el resultado de la acción farmacológica. Entonces, uno es farmacocinética, que es cómo se mueven los productos dentro del cuerpo. Y lo otro es farmacodinámica, que es la potencia que tienen estos productos dentro del cuerpo. Vamos a comenzar a mirar la revisión de productos que tenemos y vamos a observar un poquito con ejemplos de golpe. Yo les puedo dar a ustedes algunas explicaciones un poco mejor. Por ejemplo, hay agentes antitrombóticos. Vamos a mirar algunos productos naturales que tienden a inhibir la coagulación de la sangre. Entonces, que trabajan a nivel de la sangre, y órganos hematopoyéticos que trabajan con los procesos de coagulación de la sangre. Hoy por hoy hay una gran cantidad de personas y seres humanos, pacientes, que por alguna razón de la vida tienen problemas hematopoyéticos, y entonces tienen que tomar anticoagulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, hay una hierba que es muy común, que se utiliza, que es la hierba de San Juan, el San John's wort. Fue descubierta hace más o menos unos 30 años, se conoce con el nombre del Hipericum perfuratum. Esta hierba de San Juan, o el San John's wort, disminuye el efecto anticoagulante de la warfarina. También el fenprocumonona, por inducción de uno de los procesos de coagulación dentro del hígado, dentro de las células hepáticas. Varios productos utilizados en la medicina tradicional china, como el caso del Dong Quai, el Da Xian, el Kagen Karin, pudieran también interactuar con la warfarina, produciendo un incremento en la forma como interactúan este tipo de productos anticoagulantes con este tipo de productos naturales. Entonces, pudieran de alguna manera generar un efecto anticoagulante en esas personas y pudiéramos tener problemas. Lo mismo pasa con el Dasen, mientras que el Dong Quai, que es Angelica sinensis, ambas tienen propiedades anticoagulantes. Otro producto que es muy común en las personas es el consumo de ajo, por ejemplo. Y aquí tenemos uno de los aceites esenciales que nosotros tenemos, que es el jengibre, el Gingiber officinalis, o el ginkgo biloba, que también, por ejemplo, lo encontramos en un producto que nosotros tenemos que se llama el alfa ciares. Y el ginseng, que es el Panax ginseng, que también nosotros lo tenemos. Miren, ahí tenemos 13 casos de aceites esenciales. Han sido relacionados con alteraciones dentro de los sistemas de coagulación. Generalmente prolongan el sistema de coagulación o los tiempos de coagulación, aunque hay una notificación en el efecto de la warfarina con el caso del ginseng. Entonces, hay que tener cuidado cuando utilizamos jengibre, ginkgo, o el alfa ciares, el ginseng, cuando sabemos que las personas están anticoaguladas, porque de alguna manera pudiéramos retrasar el efecto anticoagulante que están teniendo estas personas por el efecto de la warfarina. También en casos individuales, la prolongación de estos tiempos de coagulación con otro tipo de hierbas como la cambronera, el boldo, que también nosotros lo tenemos, la ajolba, que es la Trigonella foenum, en asociación con la calavecera o la curcubita pepo,
y el palmo enano o el palmito enano o el palmito salvaje, que también es muy común, que se utiliza muchas veces en problemas de próstata. Es una hierba que ha demostrado que mejora muy bien todos los procesos de inflamación y agrandamiento prostático. De alguna forma sabemos que este tipo de hierbas inhiben los procesos de coagulación de la sangre. Y en el caso de los pacientes que están anticoagulados, pues obviamente alargan los tiempos de coagulación. Es algo que es importante. Se ha postulado también que la zaragatona, que se llama Plantago Psyllium, ojo, tengan mucho cuidado porque este Psyllium o el Plantago ovata o la espágula es un producto que utilizan mucho las personas que sufren de estreñimiento crónico o de constipación intestinal. Se conoce como una fibra, es una fibra inocua que realmente no se absorbe dentro de la luz del intestino, pero que es un incrementador del bolo fecal. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando consumen este Plantago ovata o el Psyllium hulls? Lo que pasa es que esta fibra absorbe agua y se esponja y crece las paredes del intestino, y esa expansión de las paredes del intestino genera el proceso de la defecación y puede mejorar los problemas de estreñimiento crónico. El hecho de que las personas estén tomando este tipo de productos que ayudan a mejorar los problemas de estreñimiento y constipación pueden hacer que se inhiba la absorción de la warfarina, porque la warfarina se absorbe en la luz intestinal. Entonces lo que ocurre es que el Plantago ovata o el mismo Psyllium hulls o todas estas fibras que ayudan a promover la digestión pudieran empaquetar de alguna manera la warfarina, inhibir que se absorba completamente el medicamento anticoagulante y pudiera generar un momento un problema complejo con la coagulación. Entonces, ese es un dato que es interesante poderlo conocer. Existe una notificación en la literatura de la interacción de la warfarina con el fruto del mango en grandes cantidades. Lo mismo también con cantidades elevadas de té verde. Muchas personas son muy amigos de tomar green tea, y ese té verde sabemos que también interactúa específicamente con la warfarina o con los productos anticoagulantes. Aunque no se han descrito interacciones, las plantas que contienen salicilatos. Ojo, aquí tenemos nosotros un producto que utilizamos mucho, con mucha frecuencia, que se llama el wintergreen. El wintergreen tiene un montón de salicilato. El caso de la ulmaria, el sauce o el sauco blanco o el white willow deberían utilizarse con cuidado en pacientes que están anticoagulados, porque usted sabe, de los salicilatos es que se hace la aspirina, y la aspirina es un anticoagulante natural. Entonces hay que tener cuidado. También con algunas plantas, como el caso del melitoto o melitotos oficinales o la haba tonka, la aspirila, y contienen derivados cumarínicos, que básicamente son productos que sabemos que tienen actividad anticoagulante. Existe un potencial efecto aditivo con hierbas que contienen algunos salicilatos y con las que tienen actividad antiplaquetaria. Ojo, el ginseng tiene actividad antiplaquetaria y el ginkgo biloba también tiene actividad antiplaquetaria. Teóricamente, la matricaria, el Tanacetum parthenium, el jengibre, el cava cava, que es el piper metisticum, el Don Quai, tienen efecto antiplaquetario in vitro. Eso no se ha mostrado en pacientes in vivo, pero los estudios que se hacen en caja de Petri, en vidrio, han demostrado de que efectivamente estos productos tienen efecto antiplaquetario. Se ha descrito un caso de interacción de la fluindibona con el ajo, específicamente con un incremento en el tiempo de coagulación. No se ha descrito, perdón, se ha descrito también un caso de hemorragia ocular en un paciente tratado con aspirina y con ginkgo biloba. Ojo, si estamos dando aspirina, es importante que las personas, si van a tomar el alfa-ciares que contiene ginkgo biloba, tengan de alguna manera, sepan esa precaución, porque les puede producir hemorragia. Eso se vio un caso de una persona con una hemorragia dentro del ojo, así como cuando ustedes ven que hay una mancha de sangre dentro del ojo. Es probable que eso se pueda presentar si la persona combina la aspirina junto con el ginkgo biloba. Del sistema cardiovascular, miren, vamos a hablar ahora de otro grupo de medicamentos que tienen que ver directamente con el aparato cardiovascular, la terapia cardíaca. Los laxantes que contienen la famoso ZEN
o la casia cena, o otros tipos de casias, la cáscara sagrada, que también es muy común dentro de los preparados que se utilizan para ayudar a laxar el intestino, pueden producir una pérdida importante del potasio y aparte de eso inducen toxicidad por digoxina. La digoxina es uno de los contenidos que contiene específicamente la cáscara sangrada o la cena, el sen, que es una hierba que son laxantes. Entonces, esto pudiera generarse también si utilizamos este tipo de plantas. Hay evidencia clínica de la reducción de los niveles de digoxina por hipérico, el caso del Hipericum perfuratum, elevación de los niveles de digoxina en un tratamiento conjunto con ginseng giberiano. El ginseng puede aumentar la digoxina que en un paciente que tenga problemas cardiovasculares pudiera generar algún tipo de arritmia o algún tipo de problema cardíaco. Entonces, habría que tener una cierta cantidad de precaución en el caso del ginseng si sabemos que la persona tiene algún tipo de terapia cardíaca. No, lo que estoy diciendo no es completamente absoluto, así como que si hay una persona que está enfermo del corazón, no puede tomar este producto o sí lo puede tomar. La idea es de que siempre trabajemos de mano con el médico, de la persona que está tratando el paciente, de tal manera de que el profesional de la salud de alguna manera valide el hecho de que la persona se pueda ayudar con algunos de estos diferentes tipos de suplementos y de productos naturales. El espino blanco tiene efectos similares a los digitálicos, por lo que habría que controlar un posible sinergismo cuando hay pacientes que están tomando un medicamento que se llama digitalis. El espino blanco es una hierba interesantísima que se utiliza muy bien cuando uno necesita digitalizar pacientes que tienen procesos cardíacos. Los antihipertensivos, la gente que tiene problemas de la presión arterial. Mira, hay una planta muy común, se consigue en muchas partes hoy en día, se ha vuelto muy de moda, que se llama el yojimbe o la yojimbina. Puede antagonizar los efectos del guanabens, el metildopa por propiedades antiadrenérgicas alfa 2. Eso se traduce en que básicamente estos pueden bloquear, el yojimbe puede bloquear la acción de este tipo de medicamentos para bajar la presión arterial. Como les digo, no todos estos productos los tenemos nosotros en aceites esenciales. Más sin embargo, como ustedes se dan cuenta, dentro del estudio y dentro del análisis que encontré a toda esta revisión fitofarmacológica que hice de plantas, encontramos un montón de productos que nosotros tenemos, algunos de ellos en algunos de los suplementos y otros en algunos de los aceites esenciales. Pero tal vez en este momento apenas hemos hablado del ginseng, el jengibre, el ginkgo biloba, que son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo cuando nosotros vamos a tratar esos problemas, o bien sea de coagulación de la sangre o bien sea de hipertensión arterial. Este es otro tipo de medicamentos que se utilizan muy comúnmente para ayudar a bajar la presión arterial, que son los bloqueadores de los canales del calcio. Dentro de este grupo de bloqueadores de los canales del calcio, hay un montón de medicamentos que son muy comunes hoy en día. Algunos de ellos son el amlodipino, lo conocen también con el nombre del Norvas, la nifedipina, el nitrendipino, el nicardipino, etcétera. Todos estos productos pertenecen a este grupo de bloqueadores de los canales del calcio. Eh, eh, Dice, se ha notificado la teoría de interacción entre el nicardipino, que es uno de estos medicamentos de los cuales les estoy hablando, y el ginkgo biloba. El ginkgo biloba, pues sabemos que ayuda de alguna manera a mejorar y genera vasodilatación, mejora la circulación periférica. Entonces, de alguna manera interactúan los dos y de esta manera se puede generar una tipo de acción sinérgica y puede bajar mucho la presión arterial. Por inducción de específicamente ese marcador, el CYP3A2, en donde se metaboliza el nicardipino, el nifedipino y el diltiazem, en ratas que son 3 diferentes tipos de medicamentos que trabajan específicamente para ayudar a bajar la presión arterial. Los antagonistas del calcio son sustratos que utilizan el citocromo P450 del hígado,
o la isocima, todas estas ciclas de citocromo YP3A2 o el citocromo P450, para darles una explicación clara, es que la gran mayoría de los productos que nosotros tomamos por vía oral y más los medicamentos, tienen obligatoriamente la gran mayoría de estos que pasar por nuestro hígado. Y hay una enzima que trabaja específicamente en el hígado el metabolismo de todos estos productos que se llama el citocromo P450 y algunas de estas isocimas que les he venido nombrando. Ese citocromo P450 es como un obrero común. Él lo que hace es que recibe todo ese medicamento, lo transforma, lo metaboliza y comienza a liberarlo en la sangre. ¿Me entienden? De esa manera es que los productos, estos medicamentos, comienzan a ser activos en el cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasan ellos por el citocromo P450 en el hígado? Muchos de ellos dejan una gran cantidad de residuos ahí en ese proceso de metabolismo que con el tiempo comienza a alterar la función del hígado. Esa es una de las razones por las cuales podemos entender que de una u otra manera estos productos pueden comenzar a tener problemas importantes en el hígado. Agentes que interactúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Oh, y miren, ustedes se deben acordar, yo acabé de hacer una charla muy interesante, inclusive en el evento que hicimos en Ecuador, en Centroamérica, en Costa Rica, en Guatemala y también el evento que hicimos en Colombia. Yo les hablé de la actividad que tiene el benzoato de bencilo que encontramos nosotros dentro del jazmín, ¿se acuerdan? Y les mostré el sistema renina-angiotensina-aldosterona y les explicaba cómo el benzoato de bencilo que contiene el jazmín tiene un efecto muy similar al que tienen este tipo de medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, inhibiendo la renina, la angiotensina 2, perdón, de esa manera baja la presión, disminuye la retención de sodio y agua, aparte de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Existe una potencialización del efecto hipotensivo del lisinopril cuando lo tomamos con ajo o si lo utilizamos concomitantemente con el benzoato de bencilo o con el aceite de jazmín tópico. ¿Listo? Igual pasa cuando lo utilizamos con la lavanda. Acuérdense que también les mostré un estudio muy interesante que publicaron en el 2015, la revista de farmacología aquí en los Estados Unidos, el American Journal of Pharmacology, aquí en los Estados Unidos, en donde se demostró el efecto vasodilatador que contiene el linalol, específicamente en los pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial. Entonces, si las personas están tomando estos medicamentos para bajar la presión y nosotros queremos ayudarles a bajar la presión con el ginkgo biloba o con el ajo o con el jazmín o con el linalol de la lavanda, Tienes un deberíamos entonces controlar la presión arterial o tener esos personas en un constante monitoreo de presión arterial para evitar que haya problemas de hipotensión, o sea, que se les baje mucho la presión arterial. ¿Listo? Yo sé que todo lo que les estoy hablando es complejo, pero desafortunadamente esa es la ciencia. Estoy tratando de ser lo más claro, lo más específico. Lo bueno es que me imagino que lo están grabando este webinar y los felicito porque ya tenemos más de 500 participantes. Entonces, compartan este webinar con sus grupos, con todas las personas para que escuchándolo una y otra y otra y otra vez pueden tomar más apuntes, pueden hacer notas, pueden sacar una lista y pueden comenzar ustedes mismos digamos, a hacer un cuadrito específico y decir, mire, estos productos se pueden utilizar y no se pueden utilizar. Me pareció interesante porque hubiera podido quitarles a ustedes tanta información de plantas, el caso de el planta gobata o inclusive del mismo ajo y cosas así, pero yo les digo una cosa, a la práctica uno se encuentra que la mayoría de las personas no solamente toman un suplemento, hay muchas personas que vienen y que están tomando varias cosas, a veces otra vecina les ofreció productos naturales o hierbas o la gente está tomando alguna cuestión. Es importante como cultura general para todos nosotros poder saber cómo todos estos productos actúan y de alguna manera qué interacciones pueden tener. Ok,
Agentes que reducen los lípidos. Ojo, este es otro producto que es muy común que las personas toman. Los famosos productos para disminuir los niveles de colesterol y los triglicéridos, las grasas. Dice, la inducción de también el marcador de la célula hepática e intestinal puede disminuir las concentraciones plasmáticas de uno de estos productos que se llama la simvastatina, que es muy común, también se conoce con el nombre del Socor, que es extensivamente metabolizada en el hígado por esta vía. Las concentraciones de pravastatina realmente no se modificaron, pero sobre todo cuando estamos tomando productos o preparados que incrementan el bolo fecal, que tienen acción laxante, estos productos pueden afectar la absorción de estos mismos medicamentos, disminuir las concentraciones plasmáticas. Del sistema nervioso central. Este es otro grupo interesante. Mira, hay un montón de personas que utilizan o de pronto se ven expuestos a procedimientos quirúrgicos. Hay gente que le dice a uno, doctor, mire, yo estoy tomándome estos aceites o estos productos naturales, pero me van a hacer una cirugía. ¿Usted qué me recomienda? ¿Me los sigo tomando? ¿Paro de tomarlos? ¿Qué tengo que hacer? En anestésicos, ojo, mire, cuando la gente va a tener un procedimiento de quirúrgico, va a tener una cirugía y le van a dar anestesia. En un estudio hospitalario en pacientes estudiados y evaluados preoperatoriamente, más de la mitad de ellos que consumían suplementos vitamínicos como el multivitamins, el microplex y hierbas medicinales en las que se encontraban el ajo, el ginkgo biloba, el hipérico, la efedra, la equinacia, o laxantes antraquinónicos, como el caso de la cáscara sagrada, etcétera, o el regalix, o pudieran interactuar con algunos de los medicamentos que se utilizan en anestesia. ¿Listo? Entonces, hagan esa lista y sobre todo si las personas dicen, mire, me van a hacer una cirugía, al menos mínimo 5 días antes, digan a las personas, paren de tomar cualquiera de esos productos, más si son productos de estas características. Suplementos vitamínicos, si está tomando el Long Life Vitality, dígale a la persona, mire, pare de tomarse el Long Life Vitality mínimo 5 días antes de la cirugía, de tal manera de que no vaya a haber ninguna excusa de que por alguna razón le van a decir, no, es que mire, le fue mala su cirugía porque usted se tomó una vitamina del Microplex Multivitamins. ¿Ok? El efecto de las hierbas medicinales en las respuestas de los anestésicos realmente no ha sido evaluada, por lo que se recomienda suspender su administración 2 o 3 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Los pacientes tomando ginkgo biloba pudieran tener problemas de coagulación, igual el ginseng, ajo, deberían abandonar el tratamiento ante la posibilidad de tener hemorragias, aunque realmente el riesgo no se ha establecido, pero más sin embargo se sabe de que pudieran, ya lo vimos, pueden aumentar los tiempos de coagulación. Entonces eso se traduce en que pudieran generar hemorragias. También el caso del hipérico pudiera interactuar con fármacos usados en anestesia y la efedra puede incrementar la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Asimismo, la medicina tradicional china debería tenerse en cuenta con pacientes que van a recibir medicamentos anestésicos o que van a verse enfrentados a una cirugía. En los analgésicos, ahora, los productos para el dolor. Pueden encontrarse los salicilatos en varias plantas, vuelvo y les numero, el wintergreen, por ejemplo, contiene salicilatos, como por ejemplo el caso de la corteza del sauco o el sauce blanco, y en la ulmaria, aunque su potencial de toxicidad parece ser mucho menor que el de la aspirina. Los salicilatos pueden interactuar como trombolíticos, como les digo, la aspirina se utiliza como un antiagregante paquetario, y antiagregantes, y esto no suele recomendarse en ajuste de dosis, deberían hacerse las mismas consideraciones para hierbas que contienen salicilatos. El tamarindo puede incrementar la absorción de la aspirina. Existe una notificación de hemorragia en un paciente que recibió Rofecoxib,
con ginkgo biloba. El rofecoxib es un medicamento que se utiliza para controlar el dolor específicamente en pacientes que sufren artritis o cualquier clase de enfermedad reumática. Si se combina junto con ginkgo biloba, pudiese haber un peligro de hemorragia, porque algunos de estos analgésicos pueden llegar a tener algún tipo de problema como antiagregante plaquetario. Psicolépticos y antiansiolíticos. Este es otro grupo de medicamentos que algunas personas los tienen que tomar. Las benzodiazepinas, sustratos del citocromo P450, nuevamente, pudieran ser inhibidos por el hipericum. Un paciente presentó un coma por una posible interacción del alprazolam y el cava-cava. El cava es, es un tipo de pimienta específico que se utiliza en algunos tipos de pacientes que tienen problemas de ansiedad. La cava-cava es un producto natural que cuando se mezcla con el alprazolam pudiera tener, y como lo dice aquí, un paciente presentó un coma, muy probablemente, como le digo, le echaron la culpa al cava-cava y le dijeron, el paciente tomaba alprazolam, él se tomaba unas pastillas de cava-cava para poderse dormir y controlar la ansiedad, y eventualmente el paciente entró en coma. Entonces no queremos que nunca nos pase eso con una persona que le demos una recomendación. Es importante tener, afortunadamente nosotros no tenemos ningún aceite que lo saquemos de ese tipo de hierba específicamente, el cava, que es un tipo de pimienta, metisticum. Nosotros tenemos pimienta negra y tenemos pimienta rosada. No contiene cava, pero sí hay algunas personas que lo están tomando. Si ustedes saben que esas personas toman ese tipo de producto y la combinan con ese medicamento que es el Xanax, alprazolam, pudiera tener un problema de interacción medicamentosa. Psicolépticos y antipsicóticos. Se han descrito dos casos específicos de crisis en pacientes que tomaban el aceite de onagro. Nosotros no tenemos aceite de onagro. Contiene ácido gamolénico junto con la flufenacina, ya que ambos disminuyen el umbral de las convulsiones. Hay un producto que nosotros inclusive lo recomendamos en convulsiones. Si ustedes leen su libro de los esenciales modernos, ustedes van a encontrar ahí un capítulo en donde habla un poquito de convulsiones y van a darse cuenta que se hizo un estudio muy interesante con el 1,8-cineol que se encuentra en el eucalipto o en el eucaliptol y demostró que tiene actividad anticonvulsionante. Disminuyó los tiempos dentro de la prueba del encefalograma en ratas. Entonces es muy interesante. El caso es de que es importante tener este tipo de recomendaciones en cuenta, sobre todo revisar. Cuando vean una persona, mire, ustedes no necesitan saberse todo eso. Ustedes pueden simplemente tomar algunos apuntes de las cosas que califican específicamente para nuestros productos y tener la precaución de preguntarle a las personas qué es lo que las personas están tomando de medicamentos, y si esas personas coinciden, entonces hacerles ustedes la aclaración o preferiblemente decirle a la persona, ¿sabe qué? Vamos a buscar otro aceite esencial que no contenga esa estructura química específica que pudiera interactuar con su medicamento. Miren, aquí hay uno que nosotros tenemos muchas preparaciones de hierbas que contienen polifenoles. Acuérdense, toda la presentación del Deep Blue y todos los que tienen camazuleno están llenos de polifenoles y taninos que pudieran interactuar con las fenotiacinas, como el caso del té o el café, disminuyendo los niveles plasmáticos y su acción antipsicótica. Entonces, si ustedes saben que hay una persona que está tomando algún medicamento específico para la psicosis, antipsicóticos, tengan cuidado cuando utilicen ustedes ese tipo de productos como el Deep Blue, como el caso del té verde, inclusive el mismo café o algunos derivados taninos. Laxantes que contienen hispágula, volvemos otra vez al plántago ovata o la famosa Psyllium hulls, el plántago Psyllium.
pudiera disminuir los niveles de litio por disminución de la absorción. El litio se utiliza para tratar pacientes que tienen problemas de psicosis o de esquizofrenia o inclusive a pacientes maníaco-depresivos. Los casos de toxicidad por litio con el uso concomitante de un compuesto diurético, como el caso del Juniper berries. Mire, el Juniperus communis o el Juniperus berries tienen un efecto diurético. Inclusive yo les diría que también tengan cuidado con el cilantro. El cilantro tiene un efecto diurético importante y pudiera haber un caso de toxicidad cuando haya personas que estén tomando sales de litio para controlar sus procesos de psicosis. El perejil también es otro de los productos que puede interactuar con cualquier producto que sea diurético, le va a tener un proceso de toxicidad por litio, porque el problema es que el litio tiende a acumularse en el riñón. Y si nosotros le damos un diurético que saque toda el agua del riñón, de esa manera se acumula litio en el riñón y eso produce el caso de toxicidad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Los antidepresivos. Antidepresivos, este es otro medicamento que se prescriben con muchísima frecuencia, el caso de la paroxetina, el caso de la fluoxetina. La mayoría de los productos que potencian el efecto de la serotonina por las propiedades serotoninérgicas, se han podido encontrar de que en el caso de, hay una planta que se llama el Hipericum perfuratum, nosotros no tenemos un aceite de ese tipo específico de planta, pero es una planta medicinal sola o asociada que pudiera también generar algún tipo de potencialización con algunos tipos de antidepresivos, como es el caso de la paroxetina, la sertralina, que ese es el Zoloft, o la nefazodona, que también es otro antidepresivo común. De los más comunes antidepresivos que se manejan en América Latina está la fluoxetina, la serotonina, la sertralina, la fluoxetina y la paroxetina. Esos son tres tipos de antidepresivos muy comunes que se prescriben en América Latina. Entonces, ya saben, si están tomando alguna hierba parecida al hiper, esa hierba pudiera potencializar el efecto de estos diferentes tipos específicos de antidepresivo. Bueno, alguien le subió el volumen allá al televisor, muchachos. Si le pueden. ¿Será que le pueden bajar el volumen al televisor? Estamos resolviendo. Exactamente. Se fue la hora y no pagó los baños. Ahora sí, el anfitrión silenció a todos. Él puede hacer eso, todos los calla. Por eso, pero... Acá mientras que damos un poquito para que se organice allá el tema del sonido. Hay una persona que me dice que tiene una cirugía el martes, está tomando el pink pepper. Lo suspendo, mire, no hay ningún problema con que esté tomando la pimienta rosada, más sin embargo, si uno va a tener un procedimiento quirúrgico, procuren al menos, en los estudios dicen que 3 semanas antes, yo les dije 5 o 8 días antes, entonces sí, procuren suspender cualquier tipo de producto que ustedes están tomando si se van a someter a un procedimiento quirúrgico. Así sea una sacada de una muela que le van a dar anestesia. Es preferible que usted evite tomarse los suplementos. ¿Por qué? Porque, como les decía, en esos casos específicos de productos que interactúan con la coagulación,
uno no quiere tener ningún conflicto de pronto que no le pare la hemorragia. Un dentista se puede complicar la vida si el paciente no le hace un coágulo rápido y comienza a perder y perder y perder sangre porque no tienen cómo poder recuperar sangre o líquidos rápidamente con los pacientes. Entonces, si vamos a tener un procedimiento quirúrgico, es bueno de que por simplemente precaución, dejemos de tomar los suplementos, al menos hagámoslo 10 días antes, no tomemos el producto y ya de esa manera, pues no se tiene que presentar absolutamente ningún problema. Si no se presenta nada, pues qué bueno. Es muy probable que no se presente, pero como les digo, nadie quiere correr el riesgo. Bueno, vamos a seguir analizando un poquito el tema de los antidepresivos. Los alcaloides de la rauwolfia producen la liberación de la depleción de los depósitos de noradrenalina, reduciendo la transmisión en las terminaciones nerviosas, produciendo hipotensión y depresión. Si el paciente estaba siendo tratado con un tipo de antidepresivos que se llaman inhibidores de la monoaminooxidasa, que son los inhibidores de la MAO, puede haber liberación súbita de noradrenalina y de serotonina con estimulación excesiva de los receptores, generando hipertensión y generando estimulación central. Eso específicamente en el caso de los alcaloides, cuando estamos tomando. Afortunadamente y gracias a Dios, doTERRA no tiene ningún alcaloide. Hay muchas personas que han pedido de que doTERRA tenga el caso del cannabis, por ejemplo, para trabajar con los receptores endocannabinoides 1, los CB1. Afortunadamente, como les digo, no tenemos nosotros ninguna clase de tipo de productos de estos, porque la verdad es que son más la cantidad de problemas y efectos secundarios que se generan que del beneficio mismo. Es más un producto de moda, es más un tabú, es más el mercadeo que le están haciendo en este momento al cannabis que realmente los tipos de beneficios que se puedan tener. De otro lado, hay otros productos que también interfieren muy bien con los receptores endocannabinoides CB2 y CB3, los tetrahidrocannabinoides, que funcionan muy bien, como es el caso de la copaíba y muchos otros que contienen los beta-cariofilenos. Entonces, eso es importante que todos lo tengamos en cuenta. Aquí hay un reporte interesante. Existe al menos 2 casos de insomnio y cefalea por el uso de la fenelcina junto con el ginseng. El ginseng es un producto que actúa, también puede interactuar con los antidepresivos. Miren, el ginseng tal vez yo les diría es uno de los aceites esenciales que si ustedes se dan cuenta, cuando estábamos hablando de la primera parte que era de hemorragias y coagulación, y ahora que estamos hablando de los problemas de presión arterial, y ahora que estamos hablando de los problemas de depresión, el ginseng aparece en los 3, junto con el ginkgo biloba. Entonces, son 2 productos que tal vez si ustedes van haciendo notas, vamos mirando y son más o menos de los productos que debemos tener más precaución con tipos de medicamentos. No son realmente muchos de los aceites esenciales que generan interacciones medicamentosas. Algunos de ellos, la gran mayoría, generan procesos de sinergia y muchos generan procesos de potencialización del efecto. Pero en esos casos, pues no hay problema. Solamente, como les decía, es tener la precaución de evaluar a las personas, mantenerlas en un control y en un chequeo constante. Pero en el caso del ginseng, en el caso del ginkgo biloba, que específicamente en el caso inclusive de las personas que toman ajo, yo soy una de las personas que me gusta un par de meses del año tomar ajo porque me parece que el ajo tiene una gran cantidad de propiedades para la salud muy buenas, aporta una gran cantidad de nutrientes y de beneficios a la salud general. Eso no quiere decir de que uno no vaya a tener. El ajo interactúa con muchos medicamentos. Ahora, afortunadamente yo no tomo medicamentos, entonces no tengo problemas de interacción de ajo y sí tengo el beneficio de que cuando tomo ajo, al menos 30 o 60 días, lo tomo y el producto me trabaja muy bien. En caso de manías por
norfluoxetina interactúa mucho con el cannabis. Mire, esa es una interacción que hay con las personas que les gusta el cannabis. Los maníaco depresivos. Estamos hablando de la depresión, antidepresivos, los maníaco depresivos que comienzan a consumir cannabis pudieran tener alguna clase de interacción cuando están tomando un antidepresivo que ya se los mencioné, que es muy común en América Latina, que es la fluoxetina, debido al efecto inhibidor que tiene en la recaptación de la serotonina y del tetrahidrocannabinol. Es muy interesante eso que pasa. Un caso de coma, perdón, por posible interacción en trazodona, que es un medicamento antidepresivo sedante, y ginkgo biloba. Se presentó un caso de coma. Entonces, como les digo, el ginkgo y el ginseng son dos productos que hay que mantenerles el ojo muy bien, sobre todo evaluar muy bien qué es lo que están tomando las personas y estar seguros de que no haya interacción con ginkgo o con el ginseng. Se han descrito casos de disminución de las concentraciones de amitriptilina, que es otro antidepresivo, como les decía, cuando toman una hierba que se llama el hipérico o Hipericum perforatum. No tenemos eso, pero dentro del grupo de los aceites esenciales, pero es importante conocerlo. Existe una comunicación acerca de la interacción beneficiosa de la reserpina y algunos tricíclicos como la imipramina y la desipramina, reduciendo los síntomas de la depresión. Tampoco tenemos de eso. La reserpina fue un producto que se utilizó hace muchos años para bajar la presión arterial. Después se encontró de que producía mucha depresión, etcétera, etcétera. Finalmente lo quitaron del mercado. En estudios clínicos, los antidepresivos tricíclicos pueden incrementar la sensibilidad sobre el sistema nervioso central si lo tomamos, si lo combinamos con yojimbe. El yojimbe también es una planta muy común en los países amazónicos. Se puede generar casos de hipertensión. El yojimbe es un estimulante del sistema nervioso. Entonces esa es una precaución importante que hay que tener en cuenta. Yo confío que no se estén aburriendo, oiga muchachos, al menos ya me dieron hace un ratico una muestra de que están ahí haciendo mucho ruido, entonces quiere decir que todavía están despiertos. Antiepilépticos, ya vamos a terminar. En epilepsia, el aceite de onagro, no lo tenemos. La borraja, el borrajo officinalis, contienen ácido gamolénico que puede disminuir el umbral de las convulsiones. Si se administra al tiempo con los medicamentos anticonvulsionantes como la carbamazepina y todas estas cosas, pudiera interactuar. O la flufenacina. El hipérico también tiene acción inductora con el citocromo P450 en la célula del hígado y puede interferir con el aclaramiento de algunos antiepilépticos. Plantas con propiedades sedantes como la valeriana, la pasionaria o la pasiflora, el cava pudieran potencializar los medicamentos que son antiepilépticos. Los estimulantes que contienen cafeína pudieran exacerbar la producción de la crisis o hacer que las convulsiones se vuelvan más fuertes. Los aceites esenciales que están presentes en muchas hierbas y especias contienen algunos compuestos epileptogénicos, como el caso del 1,8-cineol, que ya se los mencioné, en el caso del eucalipto, el camfor y la fechona. Entonces, si están tomando producto para las convulsiones, como la carbamazepinas o otros tipos de medicamentos, habría que pensarlo pues si nosotros utilizamos este tipo específico de aceites esenciales en personas que están tomando medicamentos para la epilepsia. El ginkgo biloba puede reducir el umbral de las convulsiones. Entonces, ese es otro tema que también vale la pena tenerlo en cuenta. Sistema genitourinario y hormonas sexuales. Muy bien. En esta parte, bueno, el Hipericum perforatum, debido a la capacidad de producir inducción enzimática, pudieran tener un efecto contraceptivo o anticonceptivo
y también te pudiera presentar sangrado intermenstrual. No tenemos esa hierba dentro de nuestros aceites secundarios. Algunas hierbas utilizadas como reguladores hormonales naturales pudieran estimular el crecimiento de algunos tipos de cánceres o tumores de mama o ponerse en la acción de antagonistas competitivos a los estrógenos, como el caso del tamoxifeno. El mecanismo de acción de las hierbas es a menudo desconocido en muchos casos. Mire, vamos a mirar algunas de estas hierbas. La Angelica sinensis, el, el agnocasto y la serpentaria o la simífuga racemosa. La simífuga es muy común. Hay que tener precaución. Les digo, no tenemos ningún aceite esencial que contenga estas hierbas, pero como les dije, me interesa de que también nos capacitemos porque hay muchas personas que les gusta tomar hierbas y es importante que las personas sepan de alguna manera las probables interacciones que puedan tener las hierbas que tengan. Por otra parte, hierbas como el trébol rojo, la soya, contienen isoflavonoides estrogénicos cuyo alto consumo se pudiera asociar a una baja incidencia en el cáncer de mama. Eso nos pasa cuando tomamos el producto de los fitoestrógenos. Tenemos nosotros un producto que se llama fitoestrogens, contienen isoflavonoides y eso disminuye los riesgos de padecer cáncer de mama. Esta paradoja pudiera explicarse como el resultado de que las isoflavonas se unen a los receptores estrogénicos actuando como agentes en la terapia sustitutiva de los estrógenos y previniendo la unión de estrógenos endógenos más fuertes que actúan como antiestrógenos. Existe una publicación notificando un episodio psicótico en un paciente tratado con testosterona, sertralina, que es un antidepresivo, y el hipérico. Ese hipericum es una hierba muy común y tiene mucha cantidad de interacciones con medicamentos. Este ya es una de las últimas, tracto alimentario y metabolismo, fármacos utilizados en diabetes. Ojo, mire, esto es bien común porque hay muchas personas que padecemos este problema de diabetes. Una variedad de angélica daurica utilizada en medicina china contiene furanocumarinas que pudieran retrasar la eliminación de la tulbotamida por inhibición de enzimas y eso pudiera generar un efecto coagulante. La insulina y los hipoglucemiantes orales pudieran interactuar con hierbas estimulantes como la efedra, productos que contienen cafeína como la cola o el guaraná, ya que todos estos productos aumentan los niveles de azúcar en la sangre. El fruto del melón amargo o la carena tiene propiedades hipoglucemiantes, o sea, que ayudan a bajar el azúcar, por lo cual podrían interferir en el control del azúcar en la sangre por el efecto aditivo con los antidiabéticos. Y las dosis de insulina y antidiabéticos orales, como el caso de la metformina, podrían necesitar ajustes debido al efecto que tiene hipoglucemiante el ginseng. El ginseng ayuda a bajar los niveles de azúcar. La canela, el cimaldehído, que contiene la canela, también ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, si tenemos una persona que se está poniendo inyecciones de insulina y toma pastillas para bajar el azúcar y está tomando o le vamos a dar ginseng, habría que decirle que esté más pendiente de chequearse su azúcar porque el ginseng le puede ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre, junto también muy parecido como lo hace la canela. Bueno, antiinfecciosos, antibacterianos o antibióticos. Se ha publicado un caso de posible interacción entre el hinojo y la ciprofloxacina. Ojo, nosotros tenemos aceite de hinojo y tenemos, y muchas personas hoy en día toman ciprofloxacina para casos de infecciones geniturinarias. Entonces, si la persona está tomando ciprofloxacina, es importante no consumir el aceite de hinojo porque se puede inhibir la acción o se disminuyen las concentraciones de la ciprofloxacina. El CAD, que es una hierba masticada en África y Yemen, pudiera reducir la absorción de la ampicilina y de la amoxicilina. Pudiera producirse una disminución en la absorción de la penicilina benzetacílica con la administración concomitante de la goma de War o el Siamos tetragonoulos.
La mayoría de los antibióticos macrólidos son sustratos del citocromo P450, por lo que pudieran sufrir una inducción enzimática si se consume el Hipericum perfurato. Ese Hipericum, como les digo, a las personas que les guste tomar el Hipericum, es importante que las personas tengan cuidado. Agentes neoplásicos, miren, las personas que están haciendo tratamiento de cáncer, y muchas personas que están haciendo cáncer, que tienen cáncer, les gusta combinar hierbas. Estas son buenas recomendaciones. Se reducen los niveles de la ciclosporina por rechazo de órganos trasplantados. Disminución de tratamiento con el hipérico, otra vez el hipérico. Disminución de concentraciones de tracolimo con hipérico. En caso de incremento de los niveles sanguíneos de ciclosporina en un paciente tratado también con aciotiprina, prednisolona, diltiazem, nifedipina y uso contaminante con hierba de té de clavo o el famoso clove. Es importante tener en cuenta, sobre todo si nosotros vamos a darle clavo a una persona que está teniendo tratamiento de cáncer, ahí puede haber un incremento en los niveles sanguíneos de la ciclosporina. Y esta ciclosporina lo que hace es que puede afectar el sistema inmunológico del paciente. La glicirricina del Regalis puede reducir el aclaramiento de la prednisolona en adultos sanos. La equinacia se utiliza como un inmunoestimulante y pudiera interferir con medicamentos inmunosupresores. El hipericum otra vez pudiera influir en el metabolismo de algunos citostáticos, como es el caso del irinotecan. Y los aceites de onagro y la borraja pueden potenciar citotoxicidad in vitro en el Plaxitadel y la aminodelvina. En otros procesos misceláneos encontramos que la teofilina, por ejemplo, se metaboliza por el hígado y el hipérico tiene un problema en el metabolismo. La piperina contiene algunas especias como el piper nigrum, el piper longum, incrementan la biodisponibilidad de algunos fármacos como el caso del propanolol, que se utiliza para bajar la presión arterial, la fenitoína y la teofilina. Un paciente que fumó cannabis mientras estaba tomando sildenafilo, que es el famoso Viagra, sufrió un infarto al miocardio. Ya sabemos que la solo Viagra puede generar procesos cardiovasculares. Entonces, si se ponen a fumar marihuana, pues le echaron la culpa a la marihuana. Muy probablemente el cannabis no tuvo nada que ver, pero dijeron, mire, un paciente que fumó cannabis se tomó un Viagra y se le dio un infarto. Entonces le echaron la culpa al cannabis. Algunas hierbas, y probablemente la que tuvo la culpa ahí fue el Viagra. Algunas hierbas como la efedra, el yojimbe, el regalis, pueden elevar la presión arterial, incluso si se consumen solas. El hipericum parece afectar la sulforación del citocromo P450, del omeprazol que se toma para las úlceras y también por hidrolación de la misma célula del hígado, que pudiera llegar a producir disminuciones por concentraciones hemáticas. El hipericum puede alterar de forma variable la farmacocinética de la fexofanidina y el ginkgo biloba pudiera potenciar el efecto de la papaverina en la terapia de disfunción eréctil. Aquí está toda la bibliografía. Yo les coloqué aquí, miren, esta es la página web de donde ustedes pueden encontrar todo este informe completo. El informe tiene otras 36 páginas. Hay más de 120 artículos revisados en esta interacción farmacológica. Como les dije, la intención mía no es ni mucho menos tratar de parecer que soy el que más sabe. Me gusta estudiar, me gusta investigar, me gusta leer, me gusta compartir toda esta información, darles a ustedes más luces, porque definitivamente estoy convencido de que el hecho de que nosotros podamos tener toda esta información hace de que de alguna manera nosotros podamos trabajar
mucho mejor y tengamos más conciencia de todo lo que hacemos. Es muy seguro trabajar con los aceites esenciales. Es muy efectivo trabajar con los aceites esenciales. Es muy potente para trabajar con los aceites esenciales. Lo que sí es importante es que cada vez que nosotros queramos darle una recomendación de los aceites esenciales a una persona, procuremos siempre hacer, al menos investigar un poco qué es lo que está tomando esa persona, estar seguros de que cualquier cosa que nosotros le vayamos a recomendar no vaya a interactuar. Como si ustedes se dieron cuenta, mire, en esta revisión, y yo estuve leyendo prácticamente todo el artículo para sacar estas 15, 20 láminas que pudimos repasar hoy por la tarde. De alguna manera, la conclusión que yo les puedo dar es que, mire, de todo vimos el hinojo, el ginseng, ¿cuál fue el otro aceite esencial? El wintergreen, que pudieran tener, el ginkgo biloba, que pudieran tener alguna clase de inhibición o interacción con medicamentos. Esos 4 nomás. Que serían los que deberíamos poner nosotros ahí en la lupa de estar seguros de que no vayamos a tener problema. En la mayoría de los casos, como les decía yo al principio, es muy importante que ustedes trabajen con la persona y trabajen directamente también con el médico que los están tratando a las personas. El eucalipto también me coloca aquí Ceci. Claro, el cineol, el 1,8 cineol. Ceci estaba poniendo atención. Felicitaciones a Ceci. Ese era en el caso de los anticonvulsionantes en epilepsia, era muy bueno. Entonces, eso es importante, muchachos, que lo tengamos en cuenta. Yo les quiero pedir un favor. Mire, hay muchas preguntas que ustedes me hacen en el chat. Ahí arriba estaba mirando unas preguntas de cáncer, etcétera. Mándenme un correo electrónico a crey@doterra.com. Yo con muchísimo gusto les contesto y les digo, les trato de ponerme al día con los correos electrónicos y darles a ustedes alguna clase de información. Lo del Deep Blue, hablábamos, era básicamente los polifenoles. Ustedes saben que el Deep Blue está lleno de polifenoles, había que tener alguna clase de cuidado ahí especial con los polifenoles y con algunos productos diuréticos para las personas que estaban tomando medicamentos antipsicóticos. Era básicamente, ¿no? Cuando hay personas que están sufriendo psicosis, depresión, que tienen estos tratamientos porque tienen esquizofrenia o cosas así, es importante tener cuidado cuando estamos dando polifenoles o cositas de esas. Está muy bien, oiga, ustedes me da mucho gusto que ustedes pusieron mucha atención. No dije nada acerca del Ongar. El Ongar es relativamente muy seguro, es un producto muy bien. Obviamente es antagónico cuando usted tiene que disminuir el sistema inmunológico. Sobre todo en las personas que les trasplantan un órgano. Por ejemplo, una persona que le trasplantan un órgano, como el hígado, entonces esas personas tienen que estar inmunosuprimidos para que el cuerpo no les rechace el órgano trasplantado. Si uno le da un producto que le aumenta las defensas, pudiera uno en algún momento hacer que el cuerpo rechazara el órgano que se le puso trasplantado. Entonces, por eso es que hay que tener cierto grado